Río de plátano, suelo verde sonriente, todo es pujanza. Muy buenas tardes, damos a todos la bienvenida a este conversatorio ¿qué significa ser afro en Apartadó? En el marco de la Semana de la Afrocolombianidad que desarrolla la Administración Municipal Apartadó Ciudad Líder desde la Secretaría de Inclusión Social y el Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartadó. Este ya es el cuarto día de actividades de esta Semana de la Afrocolombianidad y contamos con 3 invitados muy especiales para el desarrollo de este conversatorio, creo yo, muy necesario sobre los aportes, la historia, la memoria y las construcciones simbólicas del pueblo afro en el municipio de Apartadó. Estamos con Miladis Córdoba. Miladis hace parte del equipo de la Comisión de la Verdad en el municipio de Apartadó y también de la Red Cambirí. Estamos con Addovidio Córdoba. Hace parte de la organización Afros Unidos y es consultivo departamental afro por el municipio de Apartadó. Y también estamos con Sergio Arroyo de la organización Aquavisur, líder afro del municipio de Apartadó, a quienes les proponemos la conversación esta tarde alrededor de la pregunta ¿qué significa ser afro en Apartadó? Entonces quiero dar inicialmente la palabra a Miladis Córdoba para que haga un abordaje de esta pregunta que lo que intenta es provocar una conversación con los otros 2 personajes que yo trataré de moderar de la mejor forma posible. Miladis, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a participar de este valioso evento. Agradecer a el INCA, agradecer a Jessica Reistan como coordinadora de pueblos afro de la alcaldía municipal y a los que están detrás de CEP que permiten que este diálogo se pueda ver desde distintos lugares. La pregunta de ser afro en Apartadó es una pregunta creo que muy difícil, pero voy a partirla en 2. Para mí ser afro es ser pujante, ser alegre, resistir ante las adversidades, creo que tiene que ver con la alegría del pueblo afro, ¿sí? Pero ser afro en Apartadó significa enfrentarse a muchísimas desigualdades sociales que hemos tenido territorialmente por la invisibilización de los procesos de resistencia del pueblo afro en el territorio. Yo soy apartadoseña, yo nací aquí en Apartadó. Mis padres llegaron cerca de los años 60 desplazados de Río Sucio y de Beté. Se instalaron acá buscando un mejor futuro para sus hijos. Ellos tuvieron 12 hijos, de los cuales 3 eran partos de mellizos con parteras, ¿sí? Y aquí pues desarrollaron su vida. Mi mamá era muy conocida aquí en el territorio como la lavandera. Ella le lavaba la ropa a la policía y a los docentes de Manzanares, pero pues lo hacía en el río, ¿no? Ella salía con sus poncheras en la cabeza, ella mandaba hacer sus manducos para manduquear la ropa y pues desarrollar la actividad como se hace de manera ancestral, ¿cierto? A mí no me tocó esa situación, pues no, soy la última de mis 2 hermanos, 9 vivos y yo soy la número 10, así que son estos procesos que invitan a las poblaciones a buscar un mejor futuro para sus hijos y de ahí en adelante comprender qué es lo que se necesita para poder salir adelante. Ellos inicialmente se ubicaron en la zona rural, ¿sí? Pero mi mamá dijo que acá la situación es muy dura, es muy difícil y la única salida es poder poner a sus hijos a estudiar. Porque ella decía que la única forma de que nosotros no fuéramos lavanderas como ella, que no le plancháramos ni a la policía ni a los profesores, era poder acceder al estudio. De hecho, todos mis hermanos pues somos profesionales hoy. A unos les tocó la situación más difícil que a otros, con todas las dificultades a las que uno se enfrenta,
y pues igual, pues ellos son hombres, conocen de trabajos en fincas, del vende chicle, del embolador, ¿sí? De todos estos oficios que te toca hacer para poder ayudar a sostener una familia. Sin embargo, yo digo que a mí me tocó un poco más fácil, pues porque soy la última y pues de modelo 80. Y creo que a pesar de decir que me tocó un poco más fácil la situación, pues te encuentras las dificultades de ser mujer negra en el territorio y de ser mujer pobre, ¿cierto? De no tener acceso ni garantías de educación, de no tener la posibilidad de acceder a otro tipo de recursos que familias acomodadas pueden hacer, ¿cierto? Tuve la posibilidad de estudiar administración pública con estos subsidios que te ayudan en la ESAP para poder estudiar, y pues luego en una oportunidad que me marcó mucho, es como, bueno, yo ya soy administradora pública, yo quiero hacer parte de los que crean las políticas públicas en mi municipio, así que recurrimos a una persona a ver qué podía hacer. Entonces me dice, no, es que te falta la especialización. Y yo, una especialización, ¿cómo se hace una especialización? ¿De dónde sacar dinero, no? En 2 ocasiones, pues, me presenté a las becas del ICETES, que yo no sé definitivamente cómo se hace para acceder a las becas del ICETES sin tener una rosca y poder acceder a ello. No sé si lo estoy diciendo mal, pero en 2 ocasiones es una barrera para poder continuar los estudios y para poder acceder a un puesto administrativo dentro de la administración municipal y pues poder ejercer como profesional de administración pública. Sin embargo, pues el mismo proyecto que presenté para el ICETES lo presenté a nivel internacional, ¿no? Tanto en Argentina como en México, y apenas presento el proyecto, las universidades me ofrecen el 100% de la beca y el 100% de sostenimiento, ¿cierto? Salir de acá, entonces me pone, te expone a mirar de que tú eres una mujer afrodescendiente en otro contexto donde las diferencias son muy notorias. Acá yo siento que a pesar de que hemos venido apoyando el proceso organizativo a nivel regional desde la Red de Mujeres Afrocolombianas Cambirí, hemos incidido en algunos procesos de formación que han permitido empoderar a algunos colectivos, y de ahí pues también vimos la oportunidad desde la alcaldía, desde la oficina de étnica, de promover unos procesos de encuentro que han facilitado la participación de las mujeres. Sin embargo, no hay un proceso de base organizativo que esté constante y latente, ¿sí? Yo hoy me siento un poco apenada cuando me preguntan por el proceso de Cimarrón, por procesos que uno dice que me hubiera gustado haberlo conocido como de 4 o 5 años cuando se empiezan a formar las comunidades, por ejemplo, en el Valle o en el Chocó, donde hay procesos fuertes de los procesos organizativos afro, ¿no? Entonces, en la institución educativa no me hablaron nunca de Ley 70, nunca me hablaron de la importancia del autorreconocimiento como pueblo afro. De hecho, yo me acuerdo que antes era como esperar cumplir los 15 para poder alisarse el cabello, ¿sí? Mi transición empezó tarde, yo hago parte del proceso organizativo de Cambirí desde el 2013, pero en 2015 creo que ya pude tener acceso a otros procesos donde te hacen comprender lo importante que eres en el territorio, lo importante que es tu cabello, tu color de piel, ¿cierto? De que hemos aportado a la construcción de país y hoy ha sido invisibilizado, ¿cierto? ¿Cuántos años, cuántos cientos de años tenemos luchando por el reconocimiento de la contribución que el pueblo afro le ha hecho a la construcción de país? Entonces, de esta medida, pues, ser afro en apartado, pues, se siente que no hay un proceso organizativo de base que contribuya al fortalecimiento de las organizaciones afro en territorio. Yo hoy no sé si existe
una cátedra afro desde las instituciones educativas, desde los colegios, donde por lo menos te preparen para la universidad y saber de dónde vienes, preguntarte de dónde vienes, por qué tu cabello es así, por qué tu color de piel, ¿sí? ¿Por qué estás en este territorio? ¿De dónde llegaste? ¿No? Entonces, eso es para mí ser afro. Bien, es un buen inicio de la conversa. Miladis habla de barreras para el acceso a la educación de los afrodescendientes en apartado. Habla de una población negra empobrecida, ¿sí? Con dificultades de acceso al sustento básico. Hablas también de debilidad en los procesos organizativos, de necesidad de autorreconocimiento, y haces una pregunta sobre la cátedra que sí está en apartado, que se implementa en algunos colegios, pero que es bien válida la pregunta para mirar cuáles son los efectos de esa cátedra en contarle a los renacientes, a los niños, a los jóvenes, que este es un pueblo afro, fundado por personas afro, donde por mucho tiempo la mayor parte de la población fue afro, y que hoy es una ciudad intermedia, donde pues ser afro en apartado implica reconocer esas debilidades que habla Miladis. Ser afro en apartado, Ovidio. Buenas tardes para todas y todos. Un cordial saludo a la Secretaria de Inclusión, a su equipo de trabajo, a Jessica por su compromiso con este proceso, al equipo de trabajo del Instituto de Cultura, que me parece un gran escenario, un espacio importantísimo para este proceso que estamos trabajando aquí en apartado. Ser afro en apartado. Yo podría decir qué significa ser afro. Ser afro para mí significa reconocer y autorreconocer todas esas características, tradiciones ancestrales que nos permiten vivir una cultura y que nos permiten acceder a ciertos beneficios que de alguna manera la ley ha traído para nosotros. Pero ser afro en apartado es una gran incógnita hoy, porque lo decía mi estimada amiga Miladis Córdoba, decía que hay unas grandes debilidades, ¿cierto?, en el tema de ser afro en apartado, porque hemos confundido algunas cosas. Ser afro en apartado demanda de un gran reto de autorreconocimiento. Nosotros, digamos, hoy como consejero departamental también de participación ciudadana, como consejero departamental, además de consultivo por asuntos de comunidades negras del municipio de Apartado, estamos en un proceso de hacer esa caracterización que requiere el municipio de Apartado, y creo que Willington ha hecho una pregunta supremamente importante: ¿qué significa ser afro en apartado? Y si nosotros queremos hacer una buena caracterización en apartado, no podemos quedarnos con esa pregunta solamente acá en este escenario hoy, sino que la tenemos que lanzar a toda la comunidad de apartado. Porque, digamos, hace 4 años yo tomé una decisión que hoy podría decir que me pesa, pero no. Tomé la decisión de dejar muchas cosas por regresar a apartado con un gran sueño, y ese sueño era contribuir de la mejor manera a la construcción de sociedad en apartado, a establecer una política pública de comunidades negras, que ha sido difícil. Y a mí me da muy difícil responder la pregunta de ser afro, porque he hecho 2 intentos muy importantes en espacios que es donde se definiría la situación del afro en apartado, en el Consejo Municipal de Apartado. Ahí tuve en la primera ocasión con el Consejo Municipal de la administración pasada, de plantearles un espacio para que habláramos de esa política pública, ya que en el 2013 se había hecho un acuerdo municipal que creaba la política pública, pero que nunca se implementó. Entonces yo decía, a mi modo de ver, decía, no, eso lo tengo facilito, porque en el Consejo de Apartado más o menos el 65% de los concejales eran afro. Y yo dije, no, aquí lo tengo todo mamey para que nosotros comencemos con el tema del proceso de implementación de la política pública en apartado.
pero me encontré que más importante fue, por ejemplo, una intervención de una chica de la plaza de mercado que dijo que había un problema con una reja, y la intervención que yo había hecho de más de 5 minutos se opacó con eso. Es decir, solamente de los 17 concejales de apartado, uno solo hizo una intervención alusiva al tema de la política pública afro, y que casi más bien fue contraria a lo que yo esperaba, porque lo que decía que era un problema de las organizaciones, cuando era un acuerdo municipal. En este nuevo consejo también tuve la oportunidad de regresar nuevamente al consejo a plantear la misma situación, pues no se deslumbró, pues, digamos, una posibilidad que tengamos, pues, como esa ruta de acceder fácilmente a la política pública en apartado por el lado del Consejo Municipal, que debiera ser, pues, como les decía, mirando numéricamente la composición del Consejo de apartado, pues uno lo veía como muy fácil. Por eso lo decía en principio, que la pregunta, esa incógnita que es tan interesante, es más una reflexión que debemos hacer, y esa reflexión implica varias cosas. La primera es decirle a Apartadó, a Urabá, a Antioquia, que ser negro no es simplemente una condición, es reconocerse, es autorreconocerse. Mire que todas esas divagaciones que hemos tenido en la definición del concepto de lo afro, de lo negro, nos ha llevado a que el mismo está hecho para usted acceder a los servicios, aún siendo negro, tiene que reconocerse, ¿cierto? Tiene que autorreconocerse, ¿sí? Y en nuestras comunidades, y en Apartado específicamente, y en Urabá, hablo de Apartado y Iturbo, que son los municipios que más, con los que más tengo relaciones directas y con los que más hablo, hay una gran dificultad en ese tema de autorreconocimiento, porque en el tema de Antioquia, digamos que aunque ha sido el departamento hermano de nosotros, aunque ha sido el departamento con el cual hemos manejado las más grandes relaciones, ha sido uno de los que de los que más nos ha dividido, ¿cierto? De los que más nos ha dividido. Digamos que yo viví varios años en el Valle, y el hermanamiento del afro en el Valle y el relacionamiento del afro en el Valle es diferente al de Antioquia, porque en Antioquia, por ejemplo, les voy a hablar de la experiencia como una anécdota. Cuando yo trabajaba en la alcaldía de Medellín, yo se lo he dicho a la gente, si uno trabaja en una entidad del Estado o en una empresa bien importante de Antioquia, si usted no tiene un buen cimiento psicológico, digámoslo así, a usted lo ponen a hacer el peor garrote de su gente, porque usted lo quieren es decir, quieren que usted se vea como alguien diferente del resto de la población afro. Entonces eso nos ha hecho mucho daño a nosotros, porque si yo no soy una persona que tiene un carácter ya formado, entonces a mí me hacen ver allá en una, digamos, en otra dimensión, y yo en vez de ayudar a mi gente lo que hago es destruir ese hermanamiento que hemos tenido, ¿sí? Entonces, allí también quiero decir otra cosa como reflexión. No nos hace diferentes, no nos hace ni más negro ni menos negro, ni el cargo, ni los relacionamientos que tengamos. Yo tengo muchos amigos mestizos. Yo en Cali trabajé en una empresa que era yo el único negro. Y eso en cierta medida le puede generar una cantidad de cosas a uno en beneficio, pero también puede ser en contra. Yo en Medellín, en la alcaldía, en la secretaría que estaba, habíamos alrededor de más de 300 personas que trabajamos ahí, éramos como 7 u 8 afros, ¿sí? Pero eso no me quita a mí lo negro. Si yo me caso con una mujer mestiza, eso no me quita lo negro. Si yo estoy en un cargo público, sea el cual sea su dimensión, eso no me quita a mí lo negro. A veces creemos que si tenemos más amigos mestizos, eso nos hace diferentes. A veces creemos que si nos casamos con una mestiza o una blanca, eso nos hace diferente. Al contrario, eso nos debe reafirmar nuestra identidad, porque el otro siempre te va a decir, si te quiere, que porque te quiere mi negro, pero en el momento que no te quiere, ese negro, ¿sí? Entonces eso, antes que destruir
nuestra identidad debiera reafirmarla, ¿sí? El hecho que yo tenga un cargo hoy como alcalde, como gobernador, en el caso de los municipios del departamento que podemos acceder a esa oportunidad es una gran oportunidad para que nosotros sirvamos. Yo le decía a mis amigos y a mis amigas en la alcaldía de Medellín, mire, usted sirve desde donde se encuentre, porque si usted se queda esperando que cuando llegue a lo alto es que va a servir, se fregó. Porque muchas veces cuando usted llega al puesto que pensó que era que podía servir, allá no puede servir porque llega condicionado, llega con una cantidad de situaciones que no le permiten servir. Pero usted puede servir como auxiliar en la alcaldía, en la inspección o en auxiliar de cualquier despacho. Usted puede servir como barrendero, como de servicios generales, si quiere servir, sirva, ¿sí? No solamente a su gente, sirva a todo el mundo. Pero que se sienta que usted sirve, porque quien no nació para servir no sirve para vivir, dijo por allá un autor, ¿cierto? Entonces la invitación que yo hago hoy al pueblo, y lo otro es que me decía un docente de la ESA, yo también soy administrador público, colega, ¿sí? Nos decía siempre salgan y conozcan otros países, conozcan otras regiones, porque los pueblos nuestros, donde tenemos mayor cantidad de población nuestra, es donde más difícil resultan los procesos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, porque en Apartadó, una ciudad que yo dejé por muchos años, pero que la quiero mucho y por eso regresé allá, no por necesidad, sino porque vi la posibilidad de servir. Hay unos relacionamientos muy estrechos, hay unas relaciones muy fluidas, y la gente ha confundido eso con que soy antioqueño. Yo le digo a los afros, aquí en Medellín, en el Chocó, cuando me ha tocado ir a dictar algunos cursos con la ESAC, con el Colegio Mayor, yo les digo, no, a nosotros no nos hace ni más ni menos lo uno o lo otro, ¿sí? Resulta que cuando tú me dices a mí, no es que yo tengo esta pigmentación de piel, pero yo no soy negro, yo soy antioqueño. Resulta que el otro antioqueño que está al lado del paisa, sobre todo el paisa, me pasó una vez ahí en la inspección donde trabajaba. Entonces, un policía negro por la televisión se mostraron esa noticia, como que algo pasó que el policía, ¿sí? Como muchas cosas que pasan en la policía, pero ese policía era negro. Entonces había una compañera que era negra también, ahí en la inspección, y me decía, vea, ese negro tal cosa. Y la otra chica que era mestiza, que estaba ahí al lado, ella la miraba y me miraba a mí, ¿sí? Ella decía, pero mire esta, después me lo decía así textualmente, pero esta que se cree, ¿cierto? Entonces mire que esas cosas que uno muchas veces cree que lo ponen en otra posición, lo ponen más bajo que el otro, ¿sí? Porque yo mismo no puedo autodiscriminarme. Y cuando yo, por ejemplo, hablo mal de Willington por ser negro, siendo negro, yo lo que hago es autodiscriminarme, porque el otro que está al lado sí sabe que yo estoy cometiendo una aberración en el sentido de la palabra. Entonces, la reflexión para Apartadó es esa. Yo creo que esa es de las preguntas más importantes, de las incógnitas que tenemos más importantes para resolver, en el sentido de que si queremos mejorar ese tema que dice el DANE allí, nosotros no somos el 41% en Apartadó, no somos el 41%, porque resulta que, por ejemplo, afro también es, si yo con Milady tengo un hijo, pues es afro por eliminación, pero si lo tengo con la chica que está allá frente a la doctora, también es afro, por descendencia, ¿cierto? ¿Cierto? El hecho que yo lo tenga con ella ya implica que el niño es afro, independientemente que ella lo reconozca o no. Es afro el niño porque es hijo mío, ¿sí? Entonces, de los dilemas que tenemos grandes en Apartadó es si de pronto el chico que es un poquitico del pelo un poquito menos ensortijado, menos duro, si es afro o no es afro. Entonces, esa pregunta me parece supremamente muy venida al caso, en mi lenguaje, muy venida al caso, mi estimado amigo Willington, para que nosotros comencemos a hacerla no solamente acá, sino en todo el municipio de Apartadó, porque viene el tema de la caracterización y ahí va a estar el éxito del fracaso de nosotros aquí en Apartadó. Muy bien, Abdo, muchas gracias. Yo quiero recordar algunos aspectos que son los que configuran
desde lo filosófico lo que significa ser afro. Y somos afros cuando nos reconocemos en una historia común como pueblo. Porque ahí estamos hablando de afros, pero el pueblo afro en Colombia lo conforman varias especificidades. Los negros, los afrocolombianos, los raizales y los palenqueros. Así como el pueblo indígena lo conforman una subdivisión de comunidades y de etnias. Sí, que algunas tienen su lengua. Dentro del pueblo afro también tenemos dos lenguas nativas, que son el palenquero y el creol, que es el que hablan los hermanos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero no solamente es la historia común lo que nos identifica, sino también la cultura y las tradiciones a las que nos adherimos y en las que nos reconocemos. Porque hay otras culturas y otras tradiciones, pero somos parte de una cultura o no cuando nos reconocemos en esas tradiciones y cuando nos adherimos a sus prácticas. Otro asunto que nos configura como pertenecientes al pueblo afro es el reconocimiento, la participación en las luchas y resistencias que para el pueblo afro son eternas. Las dieron nuestros antepasados que fueron traídos en condición de esclavitud, las dieron luego los que nacieron aquí y que para liberarse tuvieron que dar muchas batallas, y las seguimos dando porque hay nuevas formas de esclavización y nuevas formas de racialización, incluso territoriales. Y además, cuando reconocemos que el pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero es un pueblo que ha hecho muchos aportes a la construcción de nación. En el caso de Urabá, nosotros sembramos el banano, nosotros abrimos los canales, nosotros construimos la carretera y nosotros hemos hecho estas ciudades. Y nuestra población afro fue mayoritaria aquí por mucho tiempo. Ahora hay unas migraciones de otros pueblos y otras culturas que habitan el territorio y que en el caso de Apartadó lo convierten en un pueblo pluriétnico y multicultural. Pero también una cosa importante para reconocernos como afro, para saber quiénes somos, es nuestra cosmovisión. Nosotros tenemos una visión del mundo distinta, tenemos una visión de la economía, de la política, de lo social totalmente distinta porque somos un pueblo. Tenemos una espiritualidad distinta y tenemos unas experiencias identitarias también distintas. La pregunta es si en Apartadó, para reconocernos como afro, tenemos en cuenta esos aspectos. Y entonces ahí sí le paso la pregunta a Sergio. ¿Qué es ser afro en Apartadó? Buenas tardes, de verdad muchas gracias por esta invitación, gracias al gobierno Ciudad Líder, a todo el equipo de trabajo de la inclusión social, a usted el Instituto Inca por estarme dando este espacio, a todo el grupo de apoyo y el personal pues que da salida a los medios masivos. Pues ser afro en Apartadó para mí ha sido mirarme en el espejo y autorreconocerme, sentirme orgulloso de lo que soy. Pues yo no puedo crear un prototipo, una imagen global de ser afro, porque cada persona tiene un pensamiento y una percepción distinta de la vida, pero me atrevería a decirle que es un proceso que se tiene que reconstruir aquí en Apartadó, porque ancestralmente, no solo aquí en Apartadó, sino a nivel nacional, se ve todo la marginación, la discriminación, la falta de oportunidad y un cúmulo de detalles que afectan nuestro crecimiento y desarrollo. Pero como yo lo tengo en mi visión diseñado, es como aceptarme a sí mismo y empezar a crear procesos de formación. Es así como en mi formación he ido marcando pautas que afortunadamente algunas personas lo han visto bien y la vamos consolidando poco a poco con trabajo, con procesos, porque es distinto cuando una persona exige unos espacios pero tampoco está generando aspectos que den posibilidad de que esos espacios se den, que lleguen a llegar a un
feliz término. Creamos, luego de un análisis que se hizo minucioso con un grupo de compañeros líderes que interactuamos permanentemente, creamos una organización de base que se llama Aquavisur. Aquavisur es una organización registrada en el Ministerio del Interior, en la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, que se ha enfocado en la temática de la formación profesional de los afrodescendientes radicados en la subregión de Urabá. Aunque inicialmente se visionó para los afrodescendientes ubicados aquí en la subregión de Urabá, pero oriundos de Vigía del Fuerte, porque yo nací en un corregimiento de Vigía del Fuerte que se llama Buchadó, y al migrar hacia acá, puesto que las oportunidades por el medio son escasas para el crecimiento intelectual y desarrollo para la formación profesional, en calidad de desplazado por las necesidades y múltiples circunstancias, llegamos acá en los años finales de los 70, y pues mi padre trabajaba en una compañía, Maderas del Darién, y con ello pues uno empieza como a saber que este es un momento donde uno puede, hay que armonizar el entorno, y uno ve que las oportunidades que se dan en una situación, en otras son distintas. En Madera del Darién éramos una familia. Cuando nos tocó llegar a Turbo, porque mi papá hizo su vivienda allá, en Turbo veía un escenario donde los afros son también una familia, pero una familia de fiesta, de mucha alegría y todo. Pero yo quería seguir pensando que habían otros escenarios y visualizaba que Apartado era un lugar donde estaban muy enfocados, que querían el estudio. Yo veía desde Turbo que Apartado era como más centrado en la formación. Entonces, una vez terminé el bachillerato allá, migré hacia acá, pues me vine a vivir a Apartado. En Apartado, yo cuando llegué aquí a Apartado, me di cuenta que la población de Apartado era un poco reacia a la interacción con la población afro. Sentía uno como esos choques eléctricos, pero yo decía, no, yo no vengo aquí a chocar con nadie, yo vengo a ganarme un espacio, y ese espacio se gana cuando uno sabe lo que quiere y apunta hacia allá y le lucha y persevera. Yo soy de las personas que por donde llego trato de hacer relaciones interpersonales con todo el mundo. O sea, no volverme metido ni meticuloso, estar más allá de lo que me permiten, pero sí salí de mi casa y me encontré con el vecino, buenos días, buenas tardes, al entrar y al salir. Si contestó bien, si no, ya yo cumplí con la parte mía. Y con el tiempo para mí se convierte en enseñanza, puesto que hay veces que cuando voy como desorientado, no saludo y el vecino por ahí me dice, hey vecino, ¿cómo está? Él es el que saluda ahora. Entonces mire que se volvió ya social, ya una cosa muy cotidiana, el saludo, que es una parte fundamental para poder empezar a crear pues los lazos del diálogo y un poco de cosas que se empiezan a crear. Y Aquavisur, cuando ingresa alguien al programa, lo primero que se le hace es la misma pregunta al sujeto: ¿por qué quiere pertenecer usted a este programa? Este es un programa que le va a brindar todos los beneficios que el Estado establece para la población afro, siempre y cuando hayan oferta y siempre y cuando se cumpla el debido proceso, que es presentar sus iniciativas, porque las organizaciones de base, lo que hacen los representantes es refrendar las iniciativas que tiene la población y es atender el llamado que hace el Estado mediante la oferta para que puedan postularse los que están interesados. Entonces, llegan allá y yo les digo, ¿usted qué se cree? ¿Usted se identifica como afro o quiere entrar aquí porque escucha que por aquí hay unos beneficios? ¿O cómo le parece la convivencia con otras personas que no son de su misma cultura o de su misma etnia? Entonces los jóvenes empiezan a expresarse, no, es que a mí me gusta trabajar en lo social, que vea que yo quiero hacer este proyecto, que yo sí quisiera que me saliera una beca para terminar y poder hacer trabajo con los jóvenes, que
que yo quiero trabajar con las mujeres, que no quiero que trabajar con los ancianos. Usted mire que ya tienen una visión de un proyecto de vida enfocado en su formación. Entonces esa es la primera etapa, cuando yo le digo, bueno, aquí viene lo bueno. Nosotros, aunque no tengamos todos la misma piel, tenemos que identificarnos con el sentir. El sentir es para mí lo más importante, porque yo me he visto en escenarios donde nosotros mismos, de piel negra, así como la mía, no hay una empatía, pero muchas veces con un mestizo o con el blanco, como lo quieran llamar, si uno encuentra un diálogo muy fluido y quizá se consiga armonizar un diálogo más rápido, porque en algunas ocasiones uno sabe que ancestralmente se nos ha vendido la mala imagen entre nosotros mismos, y entonces algunos tienen celo, otros tienen temor de socializarnos entre nosotros mismos. Entonces yo le digo a la gente, nosotros tenemos que partir de quiénes somos, qué queremos, hacia dónde apunta nuestro quehacer. Y cuando nosotros tenemos esa situación bien clara, empezar a buscar escenarios donde poder desarrollar un trabajo social. Que el trabajo social no es quitarle a la gente sus ideas que tengan o su percepción de la vida, sino que interactuar para llegar a consenso, donde podamos todos identificarnos con una sola iniciativa y poderla sacar adelante. Aquí en apartado se necesita hacer mucho trabajo, pero no tenemos ninguna prisa siempre y cuando los pasos que vamos dando, los vamos dando en firme. Esos pasos que queremos dar es demostrarle a la gente que las posibilidades están, lo que pasa es que tampoco alcanzan para todos. Quizás en el momento que usted tiene la necesidad, el Estado no tiene nada en oferta. Quizá en el momento que usted por ahí está sin saber para dónde coger, no tiene nadie quien lo oriente. Entonces necesitamos darle confianza a la población afro, porque muchas veces también venimos de una sociedad donde le dicen, no, usted no es capaz, usted no puede. ¿Para qué va a perder tiempo en eso? Ni siquiera le han dejado la oportunidad de que lo intente, de que haga, como quien dice, su mayor esfuerzo. Aquí se necesita hacer trabajo, pero no un trabajo solo de líderes, es de institucionalidad, desde que se comente la iniciativa en el gobierno local, debería haber alguien que recepcione la información y empiece a documentar y empiece a canalizar los puntos de partida a donde llevar y plasmar esa idea para que no muera. Muchos líderes desisten de querer hacer trabajo por falta de apoyo, por falta de instituciones que le digan, venga, que me gusta lo que está diciendo, vamos a ver hasta dónde es capaz de avanzar con esa idea. Aquí se necesita darle confianza a muchas personas que quieren trabajar, porque es que anteriormente quizás algunos líderes no creaban espacio, era para su beneficio personal, pero el proceso que nosotros venimos haciendo sin querer alardear, está a la luz pública, a todo aquel que ingresa se le guía para el proceso de autorreconocimiento, para que sea, como quien dice, la fuente principal para que el Estado sepa que esa es una persona legal y que merece ser atendido cada vez que él haga un llamado y no se le deje, por ejemplo, sus iniciativas allí tiradas en el olvido, porque no hay cosa más decepcionante que usted quiera hacer algo y no pueda. Eso para mí es de las cosas más berracas que uno se puede enfrentar cuando usted tiene ganas que debe hacer las cosas, porque después, aunque se la metan a bolillo, usted no va a poder hacerlas. Entonces, es cuestión de que cuando uno identifica que en el entorno hay un afro, un jovencito, un niño que usted le ve cualidades para el deporte, mirar quién lo va a apadrinar y ayudarlo que por esa línea canalice él su desarrollo. Si usted ve que desde el ¿Perdón? Vamos redondeando para poder seguir ampliando la conversación porque tenemos más preguntas. Ok, listo. Es más o menos, sin querer pues ya quitarle la palabra a los demás, es eso. Yo sé que hay mucha tela para cortar, pero estamos construyendo procesos y es lo que me motiva a estar haciendo este tipo de reuniones y que las ideas que uno vaya dando por ahí, algunas canalice la gente y se dé cuenta que
no es más mi intención que querer aportarle algo al desarrollo de la población afro. Listo. Ustedes han planteado varias cosas que reordenan el carácter de la pregunta inicial. Miladis hablaba de barreras de acceso a la educación y ahora Sergio nos dice que hay oportunidades de estudio para la población afrodescendiente, de apartado para los jóvenes, pero que digamos no es que todos los ciudadanos de apartado pueden tener acceso, porque estas becas son un reconocimiento a la población afrodescendiente como una forma de generar oportunidades que le han sido negadas históricamente a los jóvenes afrodescendientes, ¿sí? Entonces, no todas las personas pueden acceder porque antes hay que autorreconocerse, ¿sí? Y demostrar la pertenencia a una comunidad y a unos procesos, ¿verdad? Pero Miladis también hablaba de las dificultades que vive la población porque la mayor parte de los hermanos afro en apartado están empobrecidos y trabajan en condiciones complicadas, como ella contaba, y los tres coinciden en una cosa sobre la que quiero que hablemos, que es el autorreconocimiento. ¿En qué tiene que ver el autorreconocimiento para el fortalecimiento de los procesos que ustedes mismos nombran o para el desarrollo de lo que decía Addovidio, de un diagnóstico de quiénes son los afros de apartado y dónde están, de una caracterización? Entonces, quisiera promover la pregunta de ¿cuál es el rol del autorreconocimiento y por qué todos lo nombran como una acción necesaria para ir definiendo lo que es ser afro en apartado? Hola. Imagínate que la primera vez que yo me hice la pregunta de ¿yo qué hago aquí o yo quién soy? Fue en 2014, en un proceso de formación política y económica en el que fui porque la red Cambirí nos envió a un intercambio internacional con mujeres de Ecuador, Brasil y Perú. De Colombia fuimos 2 mujeres y de las 2 ella era mulata, de cabello acá, crespo, y yo obviamente los días anteriores pues me alicé mi cabello, me organicé mi cabello, me organicé mis extensiones y pues ella ya me pregunta, ¿tú no eres de Cambirí? Y yo sí, yo soy de Cambirí y vengo al encuentro, pero ¿tú te reconoces? ¿Tú te autorreconoces? Yo dije, wow, ¿no? Entonces es como en qué momento llegué aquí, cómo llegué aquí y poner como atención a lo que se viene cosiendo, ¿sí? O sea, el tema del autorreconocimiento tiene que ver con el ser y el de dónde vengo. ¿En qué momento me doy cuenta de que yo desciendo de personas afro, ¿sí? De personas que llegaron a este territorio y que se instalaron aquí, y cuando empiezo a comprender la naturaleza de quién soy, ¿sí? Este sentido de poder encajar en los espacios que esta sociedad nos ha obligado, ¿sí? Les contaba ahora el anhelo de cumplir los 15 para poderme alisar el cabello y que las otras chicas de 15 me pudieran invitar a sus fiestas. Ese tipo de situaciones te obligan a intentar cambiar o a invalidar tu cultura, ¿cierto? Pero eso no lo aprendemos nosotros acá. Acá no hay un proceso donde te digan o sea, no hay un proceso continuo de formación, el que te expliquen de dónde viene la población afro, de por qué eres así, de por qué tenemos que conocer lo que están hablando allá, ¿sí? De por qué hay una ley. Tuve una oportunidad de participar en un proceso de construcción colectiva donde estaban los consejos comunitarios y la profesora Glenis Gómez, la consultiva de Turbo, estábamos asesorando la mesa y ahí hablaban de una iniciativa que tenía que ver con el proceso de empoderamiento de los consejos comunitarios, pero ahí la iniciativa de los PDET
decía como empoderamiento de las comunidades campesinas. Entonces la profesora Glenis dice, porque lo que faltaba era que los alcaldes allá lo firmaran y lo aprobaran. Y habían 3 delegados de los consejos comunitarios, de Mango, de Manatí, ¿sí? Y de Río Turbo. Y ellos estaban ahí viendo y no les parecía nada extraño. Dijo la profesora Glenis, un proceso de formación y empoderamiento para comunidades campesinas y comunidades negras. Ustedes están aquí, tienen que empoderarse del proceso, pero resulta que lo que yo identifiqué es que las personas que estaban ahí sentadas no tienen acá lo que significa ser parte de una comunidad negra, ¿sí? Y son negros que son de comunidades negras, que son del territorio, que viven allá, que nacieron allá y que crecieron allá. Hace poco, lástima por la pandemia con la limitación de social, ¿sí? Con el aislamiento social, pues le proponíamos a María Isabel del Consejo Comunitario de Puerto Girón una escuela política de formación en que los niños y las niñas del Consejo Comunitario de Puerto Girón supieran de dónde nace el Consejo Comunitario, de por qué están ahí y que tengan presente que son unos derechos ganados. Hoy me parece fenomenal que de pronto aparezca en discusión el ser afro en Apartadó. Tal vez no lo creamos, pero es un avance significativo. A mí me parece que el hecho de poder preguntarse hoy qué es ser afro en Apartadó, están pensando en los afroapartadoseños, qué se viene cocinando, qué se está haciendo, es muy importante porque quiere decir que hemos ido avanzando en la construcción colectiva, en la resistencia y en la persistencia del territorio. Lo otro, aquí en Apartadó, recuerdo que en 2015, en el marco de la aprobación de la política pública de género, ahí hicimos la primera asamblea de mujeres negras en el municipio de Apartadó. En esa primera asamblea participó doña Ángela Salazar y un colectivo de mujeres del barrio Chinita, como Luzmeri Ibargüen, Dulfari Córdoba, y pues empezamos muy emocionadas y definimos el Comité Local de Mujeres Negras para hacerlas parte de la Red Nacional de Mujeres Negras, ¿cierto? Pero pues el asunto quedó ahí, intentamos varias veces reunirnos y continuar el proceso porque la idea es empoderar a las niñas, los niños, para que en su proceso de crecimiento puedan empoderarse y poder saber qué es el autorreconocimiento y tener bases, como decía ahorita el compa Aldo, para defenderse en situaciones adversas que muchas veces las normalizamos porque creemos que está bien, ¿sí? Eso de mi negrita linda o ese negro, pues uno lo entiende, ¿cierto? Y lo comprende, pero ¿cuáles son las bases para uno refutar o defenderse ante un momento de esos donde te están estigmatizando, te están, ¿sí?, humillando, ¿sí? Hay lugares donde está normalizado el asunto y pues uno se queda quieto, se queda callado porque no sabe cómo defenderse. Entonces creo que lo que pregunta Willy tiene muchísimo sentido y lo reitero nuevamente, el poner en discusión el ser afro en Apartadó es un momento muy importante para nuestro municipio. Creo que si avanzamos en el autorreconocimiento, se podrán promover procesos que ayuden a la construcción colectiva de los territorios, que empoderen a las comunidades y que participemos de estos procesos. Muy bien. Aldo, eso que ustedes han nombrado como autorreconocimiento, ¿qué es y en qué ayuda a que en Apartadó más personas se autorreconozcan como parte del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero? Bueno, yo pienso que el autorreconocimiento es hacer conciencia de nuestras raíces, ¿cierto? Es decir, digamos que el concepto afro, que es es un concepto que se acuña para decir que tenemos una descendencia, ¿cierto? Venimos de algo, de alguien, ¿de dónde, cierto? Entonces, África, ¿cierto? Se dice que el mundo inició la raza humana inició en África y hay una sola raza humana. Se inició en África, blancos y mestizos, negros, indígenas, todos somos descendientes africanos, ¿cierto? Entonces, autorreconocer que nuestras raíces son africanas,
¿cierto? Autorreconocer que yo provengo de una persona descendiente de África, ¿sí? Y que tengo unas costumbres comunes con esas personas, como las que planteaba Willington ahora también, tradiciones, costumbres, cosmovisiones, ¿cierto? Comunes, ¿sí? Y, mire, yo me encontré con una experiencia, en estos días estaba ahí con Sergio, y llegaba una señora que decía que ella por qué tenía que autorreconocerse, que ella era negra, que ella no tenía por qué autorreconocerse, ¿cierto? Que era eso de autorreconocerse, ¿sí? Y por eso yo les ponía el ejemplo del profesor que nos decía que había que salir. Mire, resulta que una cosa es ser negro en Apartadó y otra cosa es ser negro de Dabeiba hacia allá, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad de salir de aquí con un amigo mío, muy amigo, les voy a decir el nombre, se llama Haroldo Galarcio. Haroldo aquí en Apartadó se cree mestizo, ¿sí? Pero cuando llega de Dabeiba hacia allá, él se da cuenta que no es mestizo, que es negro, porque le dicen, negro que quiere, negro que tal cosa, negro que lo otro, ¿sí? Entonces les digo que es bueno salir porque resulta que cuando yo hablo del racismo en Apartadó, en Carepa, en Chigorodó, en Turbo, no es lo mismo que se habla del racismo en Medellín. La persona de Medellín sabe que tiene que autorreconocerse lamentablemente porque le están diciendo que para acceder a unos beneficios tiene que decir que es afro. Y aquí en Apartadó inclusive el mestizo se ha beneficiado mucho más de estos beneficios, valga la redundancia en el tema de educación y esas cosas, que el mismo afro, porque nosotros no creemos en lo nuestro. Mire, Willington es especialista en tal cosa, pero si lo ponemos al frente con el amigo que está allá, ¿cómo se llama? Sebastián. Con el amigo Sebastián, Willington es especialista, Sebastián de pronto tiene el bachillerato, no es, tranquilo. Pero mire, como la gente nuestra no cree en nosotros, él prefiere a Sebastián para cualquier información que necesite. Así Willington tenga 7 veces la información que le va a dar Sebastián. Entonces por eso les comentaba ese tema de salir. El otro tema es que en la medida que vamos saliendo hacia allá, tenemos la necesidad de unirnos, en alguna medida de juntarnos, sino unirnos, juntarnos. Entonces me preguntaba un amigo en Medellín la semana pasada que estuve en Medellín, por casualidad me lo encontré y me decía, Ovidio, conocí una chica en el Chocó que fuimos amigos en el Chocó cuando estudiábamos, pero nunca me quiso parar bola. Y llegué a Medellín y nos cuadramos. Y me decía, ¿qué explicación lógica tiene eso? Yo le decía, mira, yo no soy psicólogo, pero lo que he escuchado es que las mujeres siempre están, digamos, sedientas de protección. Y ellas buscan protegerse ¿con quién? Con el que conocen, ¿sí? Entonces, la ciudad lo obliga a usted a hacer nichos, a hacer colonias, a juntarse necesariamente. Aquí tenemos que buscar la forma de juntarnos, porque el desarrollo de los procesos nuestros tiene que iniciar en los territorios donde somos mayoría, donde hay más población nuestra. Porque yo le digo a la gente, miren, don Luis me decía, un amigo que vamos a hacerle un reconocimiento por sus luchas, por sus sacrificios. Él me decía, Ovidio, pero ¿por qué en Medellín ustedes no tienen un diputado? ¿Por qué ustedes en Medellín, si son tan buenos, no tienen un concejal? Yo le decía a don Luis, no es lo mismo abordar 10 negros en Medellín que abordar 10 negros en Apartadó. Yo llego al metro y yo lo primero que hablábamos con Sergio ahora, cuando yo llego a Medellín o a Bogotá, yo me monto al metro y que no nos queremos y que somos desunidos, pero yo cuando tiro la mirada hacia allá, al primero que le echo la vista es el negro, ¿sí? Entonces vos en Medellín te da muy difícil convocar, yo aquí convoco en media hora 50 personas, me van 10, pero en Medellín en media hora le aviso a 50 y me van 2 o 3, por las situaciones que tiene la ciudad frente a los territorios. Allá somos 236.000 personas mal contadas, pero si tú coges a buscar 236.000 personas en una ciudad de 2 millones y pico de habitantes, eso te da un gran esfuerzo, pero en Apartadó, en una ciudad de 700, 800.000 habitantes, no va a ser lo mismo. Apenas 180.000. Sí, por no poner en tanto. Listo. Bueno, Sergio. Bueno, a ver, yo revisando... Autorreconocimiento. Sí, revisando pues todo el concepto del autorreconocimiento, me doy cuenta que el autorreconocimiento no es más que una situación que el Estado lanza al ruedo para efectos de saber
quienes se identifican o quienes se reconocen afrocolombianos, raizales o palenqueros aquí en el municipio, quienes se consideran negros, aquí pues a nivel nacional. Porque realmente para mí sería una cuestión de un censo poblacional a nivel nacional para darnos cuenta quiénes somos afro o quiénes somos negros, raizales o palenqueros. Una tarea que para el Estado supongo yo que es muy costosa y abre una cortina, abre una situación o un espacio para que individualmente cualquier persona haga su proceso de solicitud de autorreconocerse. Pero entre tantas cosas yo veo que le faltaba como algo distinto, y es donde yo les sugiero a los asociados de Aquavisur que no es lo mismo autorreconocerse a título personal que a título colectivo, porque allí demuestra que venimos en un proceso. Entonces, cuando llegan al proceso que yo represento, hago que el autorreconocimiento también identifique que venimos en proceso. ¿En proceso de qué? De tejido social, de oportunidades, de que sepan que ya no hay más excusa de decir yo no estudio porque no tengo recursos, sino que aunque yo en la organización no manejo recursos, yo puedo visibilizarle las oportunidades que el Estado está sacando. Además, porque el Estado dice que el autorreconocimiento es requisito fundamental para acceder a los beneficios. Entonces, desde allí yo les digo, arrancamos con el autorreconocimiento. ¿Qué es el autorreconocimiento? El autorreconocimiento es aceptarse como somos y lo que somos. Saber que somos negros, no hay otra razón. No vamos a ser blancos, no vamos a ser indios, indígenas. Somos afro, somos como nos queramos llamar, porque para eso tenemos los 4 lineamientos: negro, afrocolombiano, raizales y palenquero. Ya sabemos que los raizales están en San Andrés Islas, el archipiélago San Andrés Islas y Providencia, y que los palenqueros son también la población que tiene en San Basilio de Palenque, y son comunidades que manejan dialectos, que manejan culturas más arraigadas con relación a nuestro origen de África. Pero los que vivimos regado por todo el país, que hacemos poblaciones en las ciudades, debemos de autorreconocernos para efectos de que el Estado sepa el compromiso que tiene de cumplir con nuestras necesidades por la deuda histórica que tiene con la población afro. Entonces, si hacemos esa parte, que es la parte legal, y proponemos nuestros deseos o participamos de las ofertas que hace el Estado, va a haber mayor posibilidades de acceder a los beneficios. Ese es para mí el concepto. Bueno, ya vamos a ir cerrando la conversa, pero aún quedan un montón de temas que ustedes han sugerido en las respuestas, y yo quiero invitarlos a hacer un abordaje de un tema que todos tres han planteado, y es que lo dijo Milady directamente, que en apartado ya que fortalecer los procesos organizativos. Lo dijo Aldovidio de otra forma, y lo que le entendía es que es necesario que hayan procesos de formación en lo étnico, en lo político, y luego Sergio decía, aquí hay que fortalecer la formación académica de nuestra gente y la formación para que puedan participar y autorreconocerse. Entonces, en ese ámbito de la formación, eso puede ayudar a que empecemos a resolver la pregunta de qué significa ser afro en apartado. Por supuesto, Willy. De hecho, ahorita mientras hablaba el compa, recuerdo que pues yo solamente no estuve aquí 3 años, pero en los 3 años anteriores, los 21 de mayo, arrancábamos Pan de los Negros. O sea que íbamos a conmemorar el Día de la Afrocolombianidad en Puerto Girón. Allá teníamos el encuentro del Día de la Afrocolombianidad, porque pues arrancábamos para allá todos hasta la institucionalidad, ¿sí? Entonces es como poder comprender que no solamente los negros están allá, los negros también están aquí, los negros somos nosotros, ¿cierto? Y claro, parte del proceso educativo, del proceso formativo, cómo poder concientizarnos de quiénes somos y de dónde estamos, cómo poder generar equipos o grupos de formación en el que podamos
comprender el sentido de nuestra negritud, de nuestra ancestralidad, de nuestra espiritualidad, y desde allí poder abrirnos en el territorio para comprender la cosmovisión de la que hablaba Willy, que es nuestra forma de ver el mundo y el territorio. Por supuesto que es necesario la educación, por supuesto que es necesario los procesos organizativos de base fortalecidos en temas políticos, en temas económicos, en temas ambientales y sociales, desde el territorio y desde las comunidades negras. Mire, Willy, eso es indiscutible. Mira, si tú llegas y ves, y yo te mando esta semana el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín, ahí tenemos, fue una propuesta que yo hice. Mire, este libro que se llama Alianza por la Dignidad y el Progreso, fue una investigación que yo hice en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, en Medellín, cuando hacía mi pregrado, en una investigación que hicimos sobre problemáticas públicas de las comunidades negras. Entonces, hicimos un rastreo de 1991, del 91 hacia atrás, con la Constitución de 1886 y luego de la 1991. Descubrimos, por ejemplo, que antes del 91 había muy pocas organizaciones de comunidades negras, pero el movimiento como tal era más fuerte, es decir, todos trabajaban por todos. Y en la medida que se ha ido especializando, llega la Constitución del 91 y genera ese abanico de movimiento y de organizaciones, entonces el movimiento étnico se ha ido especializando. Asociación de Colombianos Profesionales, Asociación de Mujeres, y la Franja Amarilla, como dijera William Ospina, la Franja Amarilla está quedando por fuera, es decir, el grueso de la población está quedando por fuera. Entonces nosotros, en mi segundo ejercicio de investigación para la especialización, planteamos una organización de segundo nivel que logre recoger un número muy significativo de organizaciones y que podamos tener un músculo financiero, porque uno de los hallazgos que encontramos en esa investigación es que todas nuestras organizaciones son muy frágiles, es decir, no tienen músculo financiero que les permita abordar, digamos, la solución de las dificultades de su grupo, de su equipo, de su colectivo. Entonces planteamos la federación. Hoy estamos en ese proceso de crear la federación, pero en ese tiempo también creamos, se montó una propuesta de la Escuela de Arte y Pensamiento Afrocolombiano. Si usted lee hoy el Plan de Cultura de Medellín, ahí va a encontrar la Escuela de Arte y Pensamiento Afrocolombiano. Si llega a la gobernación y le pregunta a la gerente de Negritudes si haya llegado una propuesta que se llama Escuela de Arte y Pensamiento Afrocolombiano, también lo va a encontrar, que era lo que le decía en estos días. Necesito que nos sentemos a revisar eso y vamos a montar la Escuela de Arte y Pensamiento Afrocolombiano, que es una escuela política social que nos va a permitir trabajar el tema de todo lo que tiene que ver con la normativa nuestra y todo lo que tiene que ver con los procesos afro en Colombia y en el mundo. Como le digo, el autorreconocimiento, punto de partida de todo proceso que nosotros queramos pues liderar. ¿Por qué? Porque el Estado quiere tratar es con la parte legal. La parte legal quiere decir que cuando usted hace su iniciativa o hace su propuesta o ellos hacen su oferta, cuando revisen el historial o al sujeto que está en oferta o está participando en la oferta, sí ya pasó por el proceso de legalización. Lo he notado y he visto que es muy efectivo porque nosotros en todas las ofertas que hace el Estado participamos y van saliendo gente favorecida. Lo que pasa es que por más oferta que haga el Estado, no va a cubrir la demanda que tiene con la población en un momentico ya, sino que eso se va dando paulatinamente. Las personas, cada vez que hay oferta, se va sumando mucho más en la participación, porque ahora hay mayor divulgación, hay mayor acompañamiento y la gente se atreve. Entonces, si el Estado dice son 2.500 becas, si son 10.000 los que nos presentamos, el 70% casi está por fuera. Ya él se siente frustrado porque no salió, pero él hizo bien su proceso. Es lo que yo les digo a los jóvenes cuando no pasan. Hicimos las cosas bien, lo que pasa es que las oportunidades no alcanzaban para todos. Hay que volverlo a intentar. Cada vez que lo intentamos vamos mejorando en la participación y es de seguro que en el segundo o en el tercero, porque podemos seguirlo intentando las veces que queramos, podamos salir favorecidos en alguno de los beneficios que otorga el Estado para que podamos avanzar en la formación superior. Muy bien.
Bueno, tenemos que ir cerrando. Yo quisiera hacer otra pregunta, no sé si es posible por tiempos, pero ustedes han dejado salir un montón de cosas que lo que nos proponen son otras conversaciones. Porque, por ejemplo, tendríamos que dialogar sobre cuál es la historia de los afrodescendientes en Urabá, que sería la base para poder contar en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos cuál es nuestra historia, nuestras aportaciones, dónde estamos ubicados, por qué estamos aquí, cómo llegamos y cómo hemos resistido para seguir viviendo en el territorio. Es resistencia para vivir, no para aguantar simplemente. También ustedes han dejado ahí sobre la mesa la pregunta de si en Apartadó todavía hay racismo, y racismo estructural y racismo cotidiano, si hay estereotipos que de alguna manera desdibujen la imagen del afrodescendiente, cosa que puede impedirle autorreconocerse. Ustedes dejan en el aire la pregunta de si los imaginarios y las representaciones del afrodescendiente en Urabá es de inferioridad, o si hay territorios racializados, como algunos barrios, por ejemplo. Si esas dificultades de autorreconocimiento están relacionadas con el empobrecimiento de la población. Entonces son varios temas los que quedan en el aire. Yo quisiera proponerles a ustedes unas últimas palabras de reflexión frente a lo que significa ser afro en Apartadó para todas las personas que nos están viendo y los que a futuro van a ver este video que queda colgado en las redes sociales de la Alcaldía de Apartadó y del Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía. Empecemos por Sergio. Yo no tengo mucho que dar, a no ser aportar a lo que yo tengo de capacidad para dar de lo que he aprendido en estos procesos. Yo quisiera pues que el que tenga necesidad de conocer cómo funciona el programa que represento, que es Aquavisur, que es una organización de base con resolución del Ministerio del Interior, habilitada para avalar procesos de formación, acudan a al menos averiguar cómo funciona, para qué sirve y cómo ellos poderse vincular, para ver si a través de la formación visionamos nuevas rutas a seguir, porque realmente yo no le puedo enmarcar el futuro a ninguno, pero al menos le puedo mostrar alternativas para ver si siguen o no. Entonces, tu organización ayuda a gestionar la consecución de becas para población afrocolombiana, entendiendo que las becas son una afroreparación, ¿sí?, para las personas descendientes de afrodescendientes en el territorio de Apartadó. De Apartadó, de Urabá, de Colombia y del mundo. Ok. Bueno, yo voy a iniciar haciéndole la misma reflexión que le hice a los concejales de Apartadó. Quien lleve más de 20 años viviendo en Apartadó, sea negro, mestizo, blanco, indio, sabe que el desarrollo de Urabá pasó por el hombro de los afrocolombianos. Y si usted revisa hoy, es decir, en los momentos críticos de Urabá, la mayoría de los cargos importantes estaban en los negros. Los negros eran los administradores, los negros eran los gerentes, los negros eran los oficinistas. Y usted hoy va a las fincas y usted ya por muy pocos lados ve negro en esos cargos importantes. Y la otra reflexión es la que le hice al gobernador esta semana. Nos convocó el gobernador a Medellín, no nos pudimos reunir, pero yo le mandé el documento que pensaba leer allá. Le dije, esto no es mío, esto es de Gabriel García Márquez. Él dijo, yo guardo todavía la esperanza de construir una utopía que nos permita compartir la tierra. Y yo les decía, y yo a eso le sumaría las riquezas de esa tierra. Lo cierto es que Colombia, lamentablemente Colombia, esto no es Antioquia, esto es Colombia, ha creído que la riqueza tiene, digamos, dueños específicos. Y en ese sentido, los otros, como decía Diomedes Díaz, estamos arrimados o arrendados, ¿sí? Y el negro está ahí en ese de los que estamos arrendados, ¿sí? Hilaris. Bueno, pues ser afro en Apartadó es reconocer que tenemos un pedacito de África aquí en el territorio, con todas las desigualdades sociales, con las estigmatizaciones
y la marginalización, pero que hoy estamos sentando un precedente porque sobre la mesa pusimos en discusión lo que significa ser afro en el municipio de Apartado. Nuevamente felicitar al INCA por esta oportunidad de conversar sobre lo que hemos vivido las comunidades negras en el territorio, a la coordinación étnica, a Jessica Reyes, a la Secretaría de Inclusión Social, por posibilitar estos espacios de diálogo que contribuyan a la construcción colectiva de nuestra identidad cultural, de la conservación de nuestro legado ancestral y que a medida que pasa el tiempo debemos ir dejándolo como un legado para las nuevas generaciones. Bueno, yo quiero agradecerle a todos los que se sostuvieron en la transmisión en vivo, a la Secretaría de Inclusión Social en cabeza de Diney Rivas, a Jessica Reistag por el apoyo en la celebración o la conmemoración de la Semana de la Afrocolombianidad, y además decirle a los que nos ven y a los que nos van a ver a futuro que estamos haciendo esta pregunta porque según el último censo demandado ya por las organizaciones afrocolombianas en Apartado, la población afrocolombiana que se autorreconoce es el 41.13% de la población. Es decir, cerca de 54.000 habitantes de Apartado son afrocolombianos autorreconocidos. En el subregistro quedan todos los que no se autorreconocen o que no fueron consultados en el censo, porque eso hace parte de la demanda, ¿sí? Pero además hablamos sobre estos temas porque Apartado fue fundado por negros. Apartado, desde su fundación, tiene la huella de los descendientes de africanos que habitaban este territorio. Y además es importante decir que los afrodescendientes ayudaron a construir lo que es hoy Urabá, con su agroindustria bananera, descendientes de chocuanos que vinieron primero que cualquier otra colonizadora que llegara a Apartado. En 1900 se sitúa la primera gran movilización de afrodescendientes desde el Chocó hasta Urabá. Y luego las otras colonizaciones por el pueblo cordobés, por el pueblo caribeño, por los que vinieron del interior del país desde Medellín y las montañas de Antioquia, datan de 1930 a 1950. De hecho, la colonización del Urabá que conocemos hoy empezó cuando los afrodescendientes habían sostenido la existencia de este territorio y se pudo construir la carretera al mar. Estamos hablando de estos temas porque Apartado es tierra afro, porque es necesario discutir sobre estos temas y porque para construir desde la diversidad de lo que somos hoy, tenemos que dar los reconocimientos justos a cada uno de los pueblos que habitan este territorio. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias a todos. Con ganas de siempre progresar, desde su nacimiento mi pueblo ha aprendido a quedar, en pueblo quemado habita el inicio de una historia que se ha escrito mientras cantan en un coro las memorias. De plátano, suelo verde sonriente, todo es pujanza en la cara de mi gente. Río de plátano, suelo verde sonriente, todo es pujanza en la cara de mi gente. Tierra de hombres guerreros, con ganas de siempre progresar. Mi pueblo ha aprendido a quedar, en pueblo quemado habita el inicio de una historia que se ha escrito mientras cantan en un coro las memorias.
cantan en un coro las memorias